Buenos días, mi nombre es Wilmar Veloz y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre los diferentes puntos a conocer a continuación. Los métodos de estudio de las células. Los métodos de estudio de las células nos han permitido descubrir y observar tanto la composición como las estructuras de las unidades más pequeñas capaces de vivir por sí mismas, como lo son las células. La biología celular se inició gracias al desarrollo de una herramienta imprescindible como fue el microscopio óptico. Sin estas técnicas de estudio hubiera sido imposible su conocimiento. La célula es el elemento más pequeño con vida y unida que forma parte de la morfología y por lo tanto le da funcionalidad a todo ser vivo. Existen varios métodos de estudio de células, los cuales son la microscopia óptica. Se produjo en 1590 cuando Hansen consiguió ampliar las imágenes utilizando dos lentes, dando lugar al microscopio óptico compuesto. En los microscopios, una de las dos lentes se coloca muy cerca del objetivo a estudiar. Esta lente recibe el nombre de objetivo. Lo que se obtiene es una imagen invertida y aumentada. La segunda lente o lente ocular es la que se coloca a una distancia de tal forma que proporcione el aumento del tamaño de la imagen invertida. Así se multiplicará el tamaño de la imagen obtenida con la primera lente u objetivo. El microscopio electrónico. El primer microscopio electrónico se construyó en 1931. En este caso no se utilizaban rayos de luz, sino un haz de electrones, solucionando así el problema de la resolución, obteniéndose una resolución normal en los objetos biológicos de 2 newton, unas 100 veces mayor que el anterior microscopio óptico. Es parecido al microscopio óptico que con unas dimensiones mayores, formando por un tubo al vacío con un cátodo en la parte superior. El microscopio de barrido o tridimensional. La imagen se forma por medio de los electrones que rebotan al entrar en contacto con la superficie de la muestra. La muestra deberá estar recubierta por una superficie metálica. Normalmente se utiliza una fina capa de oro. Al contacto con la superficie metálica, los electrones rebotan proyectando una imagen tridimensional. Los nucleótidos. Un nucleótido es un compuesto orgánico que está formado por una base nitrogenada, un azúcar y ácido fosfórico. Es posible dividir los nucleótidos en ribonucleótidos cuando el azúcar es la ribosa y desoxirribonucleótidos si el azúcar es la desoxirribosa. Los nucleótidos pueden actuar como monómeros en los ácidos nucleicos, el ADN o el ARN. También constan de unas bases como la pentosa, el fosfato y las bases nitrogenadas, formando cadenas lineales o actuando como moléculas libres, como es el caso del ATP, adenosín trifosfato. También cumple una función vital, las cuales son fundamentales para la vida de las células, pues al unirse con otras células cumplen tres funciones cruciales, las cuales transportan energía, transportan átomos y transportan los caracteres hereditarios. El código genético. El código genético es el ordenamiento puntual de los nucleótidos en la secuencia que compone al ADN. También es el conjunto de reglas a partir de las cuales dicha secuencia es traducida por el ARN en una secuencia de aminoácidos para componer una proteína. Es decir, que de este código depende la síntesis de proteínas. Todos los seres vivos poseen un código genético que organiza su ADN y ARN. A pesar de las obvias diferencias entre los distintos reinos de la vida, el contenido genético resulta ser similar en grandes proporciones, lo cual sugiere que toda la vida debe haber su origen común. El código genético cumple una función vital, la cual la síntesis de proteínas, es decir, en la fábrica de los compuestos básicos elementales, la existencia de la vida como la comprendemos. Por eso es el patrón fundamental para construcción fisiológica de los organismos, tanto de sus tejidos como de sus enzimas, sustancias y fluidos. Para ello, el código genético opera como un molde en ADN, a partir del cual se sintetiza el ARN, que es una especie de imagen
especular. Luego, en ARN se desplaza a los organelos celulares encargados de la construcción de proteínas ribosomas. En los ribosomas se inicia la síntesis de acuerdo al patrón que pasó del ADN al ARN. Cada gen es así asociado a un aminoácido, construyendo una cadena de polipéptidos. Es así como funciona el código genético. El ARN. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos que está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus, el cual transporta la información genética del ADN fuera del núcleo y comienza a seguir sus instrucciones para producir proteínas. El ARN consta de unas bases, las cuales son las bases nitrogenadas, la adenina, la guanina, la citosina, uracilo y las columnas de azúcar y fosfato. ¿Cómo se lleva a cabo la síntesis del ARN? En particular, la mayoría de los ARN se sintetizan en el núcleo y luego se exportan al citoplasma, donde la maquinaria de traducción es la maquinaria que realmente fabrica las proteínas. Se unen las moléculas de ARN y leen ellas el código para producir una proteína específica. Muchas gracias.